Vamos a dar inicio a la clase número 10 de la materia de economía política y estamos viendo ya el tema de macroeconomía. Dentro de los objetivos de la unidad temática, en este caso la unidad temática 5, decimos que es comprender el concepto y las características de lo que es de la macroeconomía y la importancia en la política económica. Otro de los objetivos es indicar los principales indicadores macroeconómicos y definir de manera adecuada el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, cuando hablamos del contenido que vamos a ver dentro de la macroeconomía, vamos a ver introducción o concepto, importancia de lo que es macroeconomía, el 5.2, objetivos de la macroeconomía, el 5.3, producción, métodos de evaluación del PIB, otros indicadores, PIB nominal, PIB real, el 5.4, instrumentos de la política macroeconómica, la política monetaria, la política fiscal, el comercio exterior, el mercado de trabajo y el desempleo. Y en el 5.5 vamos a ver el análisis de la política económica en Bolivia. Entonces, para hablar de la macroeconomía, cuando hablamos de lo que es la macroeconomía, estamos diciendo, no sé, ahora creo que sí, ¿cierto? Entonces, decimos, la macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía, en este caso de la economía boliviana, mediante las diferentes variables. Entonces, en la macroeconomía tenemos, por ejemplo, que están interactuando ya no solamente como en la microeconomía, los hogares y las familias. Tenemos aquí los hogares, que son los individuos o las familias, que son las que van a estar dentro, ofertando a las empresas su fuerza de trabajo, ¿cierto? Ellos venden su fuerza de trabajo a las empresas con el objetivo de obtener un salario. Y las empresas compran, que son el agente ay, y las empresas van a comprar la fuerza de trabajo de quienes, de los hogares y las familias, para producir los bienes y servicios. Ahora tenemos que dentro del mercado de bienes y servicios también, o sea, dentro de estos agentes económicos, que eran los hogares, las empresas, también están las administraciones públicas, también conocidas como lo que es el gobierno o el Estado, ¿sí? El Estado es aquel que va a interactuar en los países, ¿no es cierto?, regulando la actividad tanto de las empresas como de las familias. Entonces va a ser el análisis global, la macroeconomía, el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar cómo ha sido la evolución de los agregados económicos, ¿cierto?, en el país. Entonces, ¿qué estudia la macroeconomía? Estudia temas relacionados con el análisis global de la economía, es decir, se centra en las dinámicas generadas entre los agentes, entre los mercados, sino en el mercado de bienes y servicios, en el mercado en este caso, en el mercado de bienes y servicios, en el mercado laboral, y ahora también vamos a introducir lo que es las ventas al extranjero.
¿cierto? ¿De qué? De los bienes y servicios que producen las empresas. ¿Para qué? Para que sea vendido al extranjero, con lo cual se van a generar lo que se llaman las exportaciones del país. O sea, vamos a vender nuestra mercadería al resto del mundo. Pero también así vamos a comprar mercaderías del resto del mundo que vamos a necesitar tanto las empresas como los hogares. Unos necesitarán insumos, los otros necesitarán algo específico del extranjero. Y aparece un nuevo mercado que se llama el mercado financiero, donde está la banca, ¿cierto? La banca es el que va a otorgar préstamos a las empresas, va a otorgar préstamos en este caso, a las familias, va también a otorgar préstamos a las administraciones públicas. ¿Para qué? Para que no exista el déficit público. ¿Cómo se financian las administraciones públicas? A través de lo que son los impuestos. Van a cobrar impuestos a las empresas, van a cobrar impuestos a los hogares. ¿Para qué? Para satisfacer todos los bienes y servicios, ¿cierto? ¿De quiénes? De toda la sociedad en su conjunto. Entonces, la sociedad está formada por los hogares, las empresas y todas las administraciones públicas. De esta manera se interactúa dentro de lo que es la macroeconomía. Entonces, se va a centrar principalmente en la producción y los precios. Otro aspecto importante dentro de la macroeconomía, se habla de lo que es el Producto Interno Bruto, que es la producción de lo que el país produce. ¿Para qué nos sirve la macroeconomía? La macroeconomía nos permite analizar de mejor forma, la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Por lo tanto, vamos a hablar de la política económica, que es una herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar objetivos. Por ejemplo, su objetivo puede ser conseguir la estabilidad de precios, lograr el crecimiento económico, mantener una balanza de pago sostenible y equilibrada. Entonces, la macroeconomía está desde el punto de vista del Estado. Y por lo tanto, los objetivos de la macroeconomía son tres: la producción, el empleo y la estabilidad de precios. ¿A qué se refiere la producción? Cuando nosotros hablamos de la relación de producción, ahora no nos interesa saber cuántas empresas producen en Bolivia y qué producen. Entonces, al hacer la producción, vender su producto, hay un consumo interno. Entonces, en el país estamos produciendo, qué sé yo, estamos produciendo alimentos, ¿para qué consumirlos? Estamos produciendo bebidas para consumirlas. Y esto nos va a dar ingresos porque las empresas van a vender estos bienes y servicios, por lo tanto van a generar ingresos. Al Estado, ¿en qué le beneficia que los empresarios produzcan? Porque ellos van a cobrar un impuesto y con estos impuestos vive el Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la macroeconomía, tenemos que hablar necesariamente de lo que se produce en el país, ¿no es cierto? Entonces, al igual que la microeconomía, la macroeconomía va a ser el control de la producción. ¿Por qué nos interesa que se produzca en el país? Es importante, ¿no es cierto? Llevar una cuenta, hacer un recuento de qué es lo que estamos produciendo en el país, ¿no es cierto? Para ver a qué nos dedicamos, cuál es la actividad. Producimos manzanas, somos un país que va a producir manzanas y va a vivir de producir manzanas. Por lo tanto, su principal fuente de ingresos va a ser, en este caso, la producción de manzanas. Así como las empresas hacen unos estados financieros, el país también lleva una contabilidad nacional que va a ser la encargada de ver qué es lo que va a producir el país, o sea, cuáles son los sectores. Hemos visto dentro de lo que es la división de la economía.
que hay tres sectores que son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Estos son los encargados de qué? De llevar, de ver qué empresas están dentro de este sector. Entonces, en las empresas del sector secundario están todas las empresas que se dedican a la industrialización. ¿Qué van a industrializar? Qué sé yo? Van a producir bienes y servicios con el objeto de qué? De transformarles. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la macroeconomía. Entonces, para la macroeconomía, simplemente vamos a hacer un control, lo mismo que, ¿no es cierto? Lo mismo que cualquier microempresa o cualquier empresa pequeña, vamos a ver qué es lo que producimos los bolivianos, cuál es el sector que más aporta a la producción del país, y en función de eso vamos a determinar cuál es la cantidad, o sea, qué es lo que estamos produciendo, cuáles van a ser los ingresos de nuestro país. Por eso es importante llevar una relación de qué empresas se dedican, no de manera individual, sino de manera globalizada. Todas las empresas que producen zapatos, todas las empresas que producen limones, las empresas y así sucesivamente, vamos sumando una a una la producción de ellas para ver cuál es el aporte a nuestro país en general. De eso trata la producción. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, si no hay dudas, continuamos con lo que es el empleo. Otro de los objetivos dentro de lo que es la macroeconomía va a ser el empleo. Es importante que los países, que el gobierno, que el Estado, porque es el encargado de, ¿cierto? Ver cuál es la situación del país, vea cómo está el empleo en el país, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, uno de los aspectos más importantes dentro de lo que es el país es que todos los bolivianos tengan trabajo. Entonces, es importante, es importantísimo, porque al no tener empleo, entonces el problema es que los individuos, las personas, no tienen el dinero para satisfacer sus necesidades. Al no tener dinero, entonces, ¿cómo ellos van a sobrevivir? Entonces, por eso es un objetivo importante de la macroeconomía en el empleo. Tiene que evitar una tasa baja de desempleo. Entonces, esta variable, que es el empleo, es la variable macroeconómica que más siente la población. Las personas que quieren, por lo general, las personas quieren un empleo estable y bien remunerado para que puedan satisfacer todas sus necesidades, no solo individuales, sino también familiares. Entonces, ellos quieren tener un ingreso disponible para realizar el consumo. Ese es el objetivo en este caso, de las personas. El tercer objetivo de la macroeconomía, dice, es la estabilidad de precios. Estabilidad de precios es determinante que el gobierno o el Estado controle los precios, que no estén subiendo, porque estamos diciendo un aumento continuo de precios va a dar lugar a la inflación, donde los precios de los productos van a ir creciendo lentamente o pueden crecer desproporcionadamente dependiendo del tipo de inflación que está ahí. Entonces, una inflación alta nos va a dar costos altos, subidas de precios, los sueldos no van a alcanzar. Entonces, por eso es importante y son determinantes estos tres objetivos dentro de lo que es la política macroeconómica. Así como son estos tres objetivos importantes, también tenemos que hablar de los otros objetivos, si quieren, de las cuentas públicas equilibradas, del equilibrio de la balanza de pago. Estos son también objetivos de la macroeconomía. Aquí tenemos otros, el déficit público, el déficit exterior, el tipo de cambio. Entonces, estos son los objetivos de la macroeconomía.
controlar el crecimiento del PIB, la estabilidad de precios, el empleo. Esos son los tres principales objetivos, pero estos otros dos también, estos otros tres también son interesantes, son determinantes: el déficit público, el déficit exterior, el tipo de cambio. ¿A qué se refiere el déficit público? Hablamos de déficit público cuando cuando el Estado gasta más de lo que tiene. Ha recaudado por impuestos 10 y ha gastado 15. Entonces hay un déficit público. Quiere decir que los ingresos recaudados por el Estado no alcanzan para cubrir los gastos que tiene el Estado. Entonces, el déficit exterior, nuestra balanza comercial siempre va a estar reclinada, o sea, va a estar a un lado. ¿Por qué? Porque dice, nosotros vamos a comprar más del exterior que vamos a vender, por lo tanto, nuestra balanza comercial está inclinada hacia el lado de las compras del exterior y no de las ventas. El tipo de cambio es manejado por el Estado, por lo tanto, dice, está en función de la política monetaria y por lo tanto, para hablar de lo que es la política macroeconómica, tenemos que hablar de los instrumentos macroeconómicos, que son la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, las políticas de la oferta, que son prácticamente los instrumentos para manejar la economía de un país. Ahora vamos a hablar de lo que es prácticamente el PIB, ¿sí? El PIB ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país. Esa es su característica, ¿no es cierto? Para eso sirve el PIB. ¿Qué es el PIB? Se llama el Producto Interno Bruto, que ayuda a medir el crecimiento o el decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país. Entonces, el Producto Interno Bruto, el PIB, representa la suma de todos los bienes y servicios. No solamente vamos a producir bienes y vamos a producir servicios, pero siempre finales, producidos en nuestro país, o producidos en un país durante un año. El periodo va a ser un año, ya sea por nacionales o por extranjeros, pero que residan en nuestro país. Este es un indicador que sirve para comparar el nivel de bienestar que tienen los distintos países. Entonces, cuando nosotros hablamos de bienes y servicios finales, nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, estamos hablando de comprar una bicicleta, no los pedales. Estamos comprando lavadoras, estamos comprando refrigeradores. Estos son bienes y servicios finales que están listos para consumir. Habíamos visto en el tema 3 y habíamos hecho la clasificación de los bienes. Entonces, la característica es que son bienes o servicios finales que se consideran dentro del producto, dentro del PIB, dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué es importante el PIB? Indica la actividad empresarial que hay en un país. Un crecimiento del PIB nos va a representar mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si la producción no crece, entonces significa que no se está invirtiendo en la creación de empresas y no hay generación de empleo. Por eso es importante que hablemos de lo que es el PIB. A ver. ¿Cómo calculamos? O sea, ¿cómo vamos a llegar a medir en este caso el PIB? El PIB hay tres maneras de medir prácticamente el PIB. Una como flujo de gastos, que es la más conocida, ¿sí? Y la otra es la siguiente va a ser
como distribución de sus rentas o por el flujo de ingresos, también conocida así. Y la tercera, y nos falta una tercera, ¿cierto? Y la tercera es como método de la producción. Entonces, esta, que estamos viendo la fórmula, se llama el método para calcular el PIB como flujo de gastos en productos finales. ¿Qué nos dice? Simplemente cuál ha sido el destino de los distintos bienes y servicios producidos durante el ejercicio. Por lo tanto, el PIB se calcula como el consumo privado más el gasto público más las inversiones más las exportaciones menos las exportaciones. Explicamos. Cuando hablamos del consumo, nos estamos refiriendo a bienes y servicios producidos en el año que son adquiridos por las familias y empresas para su consumo final. Entonces, esos son considerados como bienes de consumo, aquellos que son producidos y adquiridos por las familias, ¿sí? Para su consumo final. Entonces, tenemos en este caso, por ejemplo, un corte de pelo, un corte de pelo sería un servicio, la compra de un chocolate, qué sé yo. Esos son los bienes y servicios finales que son adquiridos para el consumo. Cuando hablamos del gasto público, el gasto público, decimos, son aquellos bienes y servicios adquiridos por la administración pública. O sea, todo lo que sea que se vaya a consumir en la administración pública. Por ejemplo, vamos a decir, compramos material de limpieza, entonces esos son bienes finales. Compramos compramos medicamentos para los hospitales, estamos adquiriendo entonces para el sector público. Inversión. Aquellos bienes adquiridos principalmente por las empresas para incorporarlos en sus estructuras productivas. Esa es la característica, entonces, dentro de lo que es los bienes de inversión, bienes y servicios adquiridos por las empresas para incorporarlos en sus estructuras productivas. Por ejemplo, un auto. La familia lo adquiere con un objetivo y en ese caso, o sea, para salir los domingos, para llevar a los hijos a la escuela, para movilizarse. Entonces, ese es un bien de consumo, pero estaría en la categoría de las familias, ¿no es cierto? En cambio, si vamos a comprar un auto a nombre de la empresa para que distribuya los productos de la empresa, entonces ahí estamos hablando de inversión. Después que tenemos las exportaciones. Las exportaciones, dice, son un signo positivo porque estamos vendiendo nuestros bienes y servicios que se han elaborado en el país al resto del mundo. Por lo tanto, es una exportación, ¿cierto? Pero las importaciones van con signo negativo, se restan porque tienen que disminuir el PIB porque no hemos producido muchas cosas. Aquí, por ejemplo, la lavadora, el refrigerador, el auto, no son producidas en Bolivia. Hemos comprado, simplemente no se ha producido, entonces por eso le restamos, le ponemos signo negativo para compensar el importe contabilizado en consumo e inversión o gasto público por haber sido elaborado en el exterior. No debería incluirse en el PIB, por eso lo estamos restando. Entonces, este es como flujo de gastos y de esta manera se determina. ¿Alguna duda o consulta aquí? Si está claro, entonces pasamos a la siguiente manera de determinar el PIB. Entonces, habíamos dicho como flujo de ingresos o como distribución de sus rentas. ¿Sí? En esta fórmula
en este método que es como distribución de sus rentas, decimos cómo se distribuyen las rentas que se han, generado en la producción de los bienes y servicios. Entonces, las rentas generadas y derivadas de la actividad económica, obviamente, de nuestro país. Entonces, vamos a decir, el PIB va a ser considerado a través de lo que son, en este caso, las remuneraciones que son conocidos como los salarios, renta que perciben los trabajadores, ¿no es cierto? Que son las remuneraciones. Después tenemos los intereses, o los impuestos indirectos, si quieren, los impuestos indirectos que cobra el Estado. Después, el consumo de capital fijo serían los beneficios, las remuneraciones, los alquileres recibidos a costo de los factores productivos. ¿Sí? Luego tenemos, aquí no soy muy bien. Tenemos los salarios, tenemos los intereses, rentas, alquileres de los propietarios, los impuestos indirectos, las depreciaciones o amortizaciones de las empresas, ¿cierto? Los beneficios, las remuneraciones a los propietarios. Los procesos van generando rentas que las empresas tienen que pagar y la diferencia entre el valor de lo producido y estas rentas es el beneficio de la empresa. Entonces, generalmente no sé si está aquí más claro, no, aquí creo. Ahí está. ¿Sí? Salarios de los trabajadores, rentas procedentes del capital o de la tierra, intereses financieros, beneficios, amortizaciones, impuestos directos, subsidios también están considerados dentro de lo que es las rentas generadas. Entonces, este es el método conocido como el método de la distribución de las rentas o también por el flujo de ingresos. El último método que nosotros tenemos, que está aquí, es simplemente el método de la producción, que es este primer método que dice que es simplemente el PIB se va a calcular el valor bruto de la producción menos el consumo intermedio. ¿Sí? Y aquí y esa es la manera de calcular. Esas son las tres métodos para los cálculos del PIB. Entonces, uno es por sus, en este caso, por el método por el flujo de gastos, el otro por el flujo de ingresos y por el método de la producción, de lo que se produce. Estos son los tres métodos con que vamos a calcular el PIB. ¿Dudas, consultas? Aquí nos explican, ¿no es cierto? Nos dice el PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Y si se le añaden las rentas que los residentes nacionales logran en el extranjero, le conocemos como el PIB. Y si se les restan estas rentas conseguidas por los residentes extranjeros, es el PNB, el Producto Nacional Bruto. Si al PIB se le resta las amortizaciones anuales que representan el desgaste del capital productivo, se llama PIB. Simplemente lo que estamos viendo es cuáles son los nombres que reciben, entonces, pero lo más importante es el PIB. Luego vamos a ver esto. No hay dudas, no hay consultas, todo está claro. Vamos a pegar ahí.
Ahora vamos a... Vamos a quedar ahí. No sé si tenemos ya lista la exposición del grupo, no me acuerdo exactamente qué grupo es. A ver un ratito, por favor. Porque luego sí quiero darles las notas, entonces vamos a hacer la revisión de los exámenes, los que quieran revisar, y por lo tanto me voy a quedar un poquito más con ustedes, así que preferiría que ya exponga el grupo 6 de Beizaga Delgadillo Alan. ¿Están listos, por favor? Sí, Lisa, buenas tardes. Ahorita Buenas comparto. tardes. Ok, ¿sí? Para que ya después tranquilos veamos las notas. Lisa, empezamos. Adelante. Buenas tardes, Lisa, y buenas tardes, mis compañeros. Hoy día nos toca exponer el capítulo 12 y 13. El capítulo 12 es el trabajo social y la productividad del trabajo en el socialismo. El trabajo social en el socialismo. El carácter del trabajo en el socialismo. El trabajo es una condición indispensable de la vida de cualquier sociedad, pero el carácter del trabajo en las distintas formaciones económicos, sociales, es distinto. Este depende de las relaciones de producción que predominan en la sociedad. Estos trabajos pueden ser voluntarios e involuntarios. El trabajo voluntario es un trabajo libre para sí mismo y para la sociedad, como vemos en la imagen, mientras que el trabajo involuntario es un trabajo forzoso en provecho de los explotadores. Como veíamos en las imágenes, en todas las formaciones económicos sociales basadas en la explotación del trabajo humano, este tenía un carácter forzoso, mientras que otro aspecto muy distinto es lo que presenta la sociedad socialista. En ella todos trabajan para sí y para su propia sociedad. En cada progreso que éste tenga, se obtenga, este va a ser reflejado directamente o indirectamente con el mejoramiento en lo material o en lo cultural. Cuando mayor sea la producción y menos resulta el costo, mayor será la cantidad de artículos que podrán adquirir los trabajadores de la sociedad socialista. El socialismo también ofrece amplias posibilidades para incrementar rápidamente el empleo de la técnica en todas las ramas de la producción social. El ciudadano más estimado en la sociedad socialista es aquel trabajador innovador, el que desarrolla la producción y el que multiplica las riquezas de su país. En la sociedad socialista también el trabajo está mecanizado y altamente calificado. En la producción socialista basada en la técnica moderna requiere trabajadores con elevada preparación técnica. También en la sociedad socialista a cada persona se le garantiza derecho al trabajo, es decir, el derecho de cada trabajador en su país, con un arreglo a su profesión
y de acuerdo a eso percibe un salario a la labor que haga. Y al asegurar el derecho al trabajo a cada ciudadano al mismo tiempo, se exige que el trabajo sea obligatorio para este y que así participen con su actividad en la producción socialista. El carácter directamente social del trabajo en el socialismo constituye que el trabajo socialista es un trabajo organizado armónicamente y regulado en escala de todo el Estado. Bueno, le toca a mi compañero. La cooperación socialista del trabajo. El cambio radical del carácter del trabajo social en el socialismo conduce a modificaciones cardinales de las formas y los métodos de su organización. El trabajo socialista es un trabajo colectivo, es la actividad conjunta de los obreros coljosianos e intelectuales. Todas las ventajas que brinda tal cooperación las disfruta el capitalista. El socialismo, la cooperación del trabajo, tiene por base la propiedad social socialista sobre los medios de producción. Así se explica la existencia de contradicciones permanentes e inconciliables. Los que participan en la cooperación, los obreros por una parte y los que la organizan, los capitalistas por otra. La cooperación capitalista del trabajo se mantiene a base de la disciplina del hambre y de la persona necesitada de vender su fuerza de trabajo para ganarse el pan. La emulsión socialista y el papel que desempeña. Según se ha indicado, el cambio del carácter del trabajo en la sociedad socialista origina inevitablemente el surgimiento de una nueva actitud de los trabajadores ante el trabajo. Esta nueva actitud encuentra una brillante expresión en la emulsión socialista. La emulsión socialista expresa las relaciones de producción del socialismo, las relaciones de la colaboración amistosa y la ayuda mutua de los trabajadores de la sociedad socialista. Su lucha por el cumplimiento y el sobrecumplimiento de los planes de desarrollo económico por el ascenso general de la producción. Lenin formuló los principios básicos de la organización de la emulsión socialista, que son publicidad de la emulsión, la posibilidad de comprar sus resultados, difusión de la experiencia de vanguardia y la ayuda mutua de los trabajadores. El concepto de la productividad del trabajo. La productividad del trabajo se expresa en la cantidad de producción creada por el trabajador en una unidad de tiempo. La evaluación de la productividad del trabajo significa ante todo una economía del trabajo vivo y del pretérito. La organización socialista representa la forma superior de organización del trabajo en la sociedad y también asegura una productividad del trabajo social más elevada. La ley de la evaluación constante de la productividad del trabajo. La elevación de la productividad del trabajo es una ley económica general que actúa en todas las formaciones económico-sociales. Esta ley se ve limitada bajo el capitalismo y la productividad del trabajo reviste un carácter desigual, habiendo periodos en que incluso desciende. La economía de tiempo, escribió Marx, lo mismo que la distribución proporcional del tiempo de trabajo en las distintas ramas de la producción. Factores del aumento de la productividad del trabajo. ¿De qué factores fundamentales depende la productividad del trabajo?
La capacidad productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre los cuales se encuentra el grado medio de destreza del obrero, el nivel del progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, la organización social del proceso de producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales. El nivel de la productividad del trabajo depende ante todo del equipamiento. El equipamiento técnico de las empresas, cuanto mejor estén equipados los trabajadores de la empresa con nuevas maquinarias y mecanismos, más efectivo será su trabajo. Los resultados más satisfactorios en la lucha por la elevación de la productividad del trabajo se logran en las empresas donde se aplican la maquinaria y la tecnología moderna en forma múltiple en todos los sectores y en todas las fases del proceso productivo. Factores que influyen en la productividad laboral. Existen determinados factores que tienen una clara influencia en la productividad de los empleos, como ser el salario, el clima laboral, la motivación laboral, el equipamiento y recursos, el entorno, liderazgo, el diseño de los productos o servicios, estabilidad de los diseños, calidad de las materias primas y calidad y estado de la maquinaria. Ventajas de contar con una mayor productividad laboral. Incrementar la productividad es algo que siempre beneficia a la empresa. Muchos son los beneficios de incrementar la productividad, así como el propio beneficio económico que esta situación acaba generando. Para ello, a continuación, se muestran los beneficios que tiene que implementar la productividad laboral en una empresa, como ser ahorro de costes, consecución de objetivos, reducción de los tiempos y ahorro del tiempo, mayor agilidad, mayor organización y crecimiento del beneficio. ¿Se mide la productividad laboral? Para medir la productividad laboral en una empresa, basta con hacer una simple fórmula, que es igual a la productividad igual a productos o servicios producidos sobre los recursos laborales consumidos. A través de esta fórmula, rápidamente podemos saber la productividad laboral en nuestra empresa. A nivel macroeconómico, también se utiliza el indicador propuesto por la Organización Internacional de Trabajo, que es productividad laboral igual al Producto Interno Bruto sobre el número de personas ocupadas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante medir la productividad laboral? Medir la productividad laboral es muy importante para las empresas, entre otras razones. ¿Por qué es importante medir la productividad de los trabajadores en la empresa? Localizar qué situaciones no dejan incrementar la productividad, anticiparnos a situaciones no deseadas y comprobar el efecto de las políticas y estrategias utilizadas, como también controlar las posibles desviaciones que producen y conocer mejor la empresa y sus empleados. ¿Cómo mejorar la productividad laboral? Se puede mejorar fomentando un buen clima laboral, aportar flexibilidad en el trabajo y permitir la conciliación laboral, desarrollar un buen sistema de comunicación, motivar a los empleados en la empresa, adaptar el entorno a las preferencias del trabajo. Capítulo 13. La producción mercantil, el dinero y el comercio en el socialismo. 1. La producción mercantil en el socialismo. Las peculiaridades de la producción mercantil en el socialismo. La producción mercantil en el socialismo no es universal como ocurre en el capitalismo. La producción mercantil y circulación mercantil se halla limitada en el socialismo. Por ejemplo, la fuerza del trabajo no es mercancía, no se compra ni se vende. O también la tierra y el subsuelo no pueden comprarse ni venderse, es decir, no pueden ser objeto de compra y venta. Las relaciones monetario-mercantiles en la sociedad socialista surgen de tres lugares. En primer lugar, entre el sector estatal y cooperativo, representando principalmente a los coljoses. Los coljoses eran un grupo de personas afiliadas que se encargaban de trabajar en tierras, mayormente estos eran agrícolas. Este se divide en la industria estatal, que produce mercancías destinadas a la satisfacción de las demandas del sector cooperativo, y las cooperativas, que producen mercancías para satisfacer las demandas de materia prima para la industria y víveres u otros para el consumo de la población.
En segundo lugar, la producción y la circulación de mercantiles comprenden toda la masa de artículos producidos en el sector estatal y cooperativo. Como les decía, eran estos por los coljosianos en sus haciendas auxiliares, que estos eran adquiridos por la población urbana y rural mediante el sistema de compra y venta. En tercer lugar, las relaciones mercantiles surge dentro del sector estatal en la esfera de la producción de medios de producción. Los medios de producción obtenidos en las empresas estatales, ya sean las máquinas, metales, petróleos, cemento u otros, estos son mercancías que circulan entre las empresas a base de compra y venta. En sí, las relaciones mercantiles surgen entre el Estado socialista y los demás países en la esfera de intercambio del comercio exterior. El valor de uso y el valor de la mercancía. La mercancía, según se indica, ya tiene un doble carácter. Posee dos propiedades, valor de uso y valor. Estas dos propiedades de la mercancía en el socialismo tienen una significación muy distinta de las propiedades de la mercancía en el capitalismo. Al capitalista le interesa el valor de la mercancía como base para obtener la plusvalía. El capitalista produce el valor de uso únicamente por ser portador de la plusvalía. En el socialismo, el proceso de la dirección planificada de la producción, el Estado tiene en cuenta ambos aspectos de la mercancía, el valor de uso y el valor. El valor de uso de la mercancía tiene una significación propia, muy esencial en la economía socialista. La sociedad socialista está vitalmente interesada en aumentar la cantidad de valores de uso y en mejorar la calidad de las mercancías. La sociedad socialista planifica la cantidad y los tipos de valores de uso y además lucha por el mejoramiento de la calidad de mercancías producidas. En el socialismo, el trabajo no es privado, sino directamente social. El trabajo del hombre en la sociedad socialista es la actividad organizada conforme a un plan, en la escala de todo el país. La magnitud del valor de la mercancía. La magnitud del valor de la mercancía en el socialismo es determinada por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Por tiempo de trabajo socialmente necesario se entiende el tiempo de trabajo medio invertido en las empresas que lanzan al mercado la masa fundamental de productos de la rama DAD. La masa fundamental de mercancías se produce en empresas que cuentan con condiciones medias de producción. En la economía socialista, es el Estado quien, partiendo de las condiciones económicas objetivas, planifica el crecimiento de la productividad del trabajo, establece las normas de inversión del trabajo y con ello influye en la magnitud del tiempo del trabajo socialmente necesario para reducirlo cada vez más. En la economía socialista ejercen gran influencia en la reducción del tiempo del trabajo socialmente necesario para la producción de una unidad de mercancías, tales medidas como, por ejemplo, la rápida difusión y la aplicación de los métodos avanzados de trabajo y de producción, la propagación de las realizaciones técnicas. 2. El dinero y sus funciones en la sociedad socialista. La naturaleza del dinero. La necesidad del dinero en el socialismo viene determinada por la existencia de la producción y la circulación mercantil. En el socialista, el dinero es un instrumento de estímulo del auge y de la producción socialista, a fin de satisfacer cada vez más plenamente las demandas en un instrumento económico y planificación de la economía nacional. Las funciones del dinero. Son varias las funciones que cumple el dinero en la sociedad capitalista. Las más importantes son medida de valores, medio de cambio y circulación, medio de asesoramiento y circulación, instrumento de pagos diferidos, dinero mundial. La circulación monetaria en el socialismo. La circulación monetaria se efectúa mediante la planificación de las finanzas del estudio y a través de los estados de créditos y de operaciones de caja.
Una de las condiciones esenciales que influye en la circulación monetaria es de los ingresos de la población. 3. La ley de valor de la economía socialista. La existencia de la producción mercantil en el socialismo significa que en la economía socialista actúa la ley de valor. En el socialismo, la ley del valor no tiene tanto margen de acción como en la sociedad capitalista. El socialismo limita la esfera de vigencia de la ley del valor. La ley del valor no actúa en el socialismo como reguladora de la producción y distribución de los medios de producción y en el trabajo entre las ramas de la economía nacional. Estado no solo tiene una cuenta de valor, sino también la correlación entre la demanda y la oferta. 4. El comercio en el socialismo. La naturaleza y la función de comercio en el socialismo. Debido a que el productor del trabajo en el socialismo, en la sociedad socialista, es mercancía, resulta inevitable la circulación mercantil como vínculo mediador entre la producción y el consumo. En la sociedad socialista, la circulación mercantil tiene un lugar bajo en la forma de comercio. El comercio socialista tiene la base de la propiedad socialista de los medios de producción. En consonancia con el plan establecido, el Estado determina el volumen de la circulación mercantil, de precios, de gastos, de circulación, etc. En el socialismo, el comercio no persigue fines de lucro, no tiene por el objeto de enriquecimiento de unos a costa de otros, y le son ajenas en crisis de venta y herentes al comercio capitalista. El comercio es un importante instrumento de distribución con arreglo al trabajo. A través del comercio socialista, los trabajadores cambian el dinero obtenido como remuneración en su trabajo por los artículos de consumo que necesitan. Formas de comercio en el socialismo. Una de estas es el comercio estatal, que está compuesto por las empresas gubernamentales y no gubernamentales, a las que se hayan concedido derechos o privilegios exclusivos, especiales, con inclusión de facultades legales o constitucionales. El comercio estatal es la forma superior de socialización socialista de la circulación comercial. El comercio estatal se efectúa a través de las ganancias comerciales cuyos recursos materiales y financieros pertenecen al Estado. El comercio estatal desempeña el papel rector y dominante en todo el sistema comercial en el socialismo. A través del comercio estatal pasa la parte fundamental de los artículos industriales fabricados en las empresas estatales y una parte considerable de los productos agrícolas destinados a la circulación mercantil. Comercio cooperativo. El comercio cooperativo es un nuevo enfoque para las organizaciones que buscan ser más rentables y competitivas. La colaboración promueve nuevas opiniones de proveedores y competidores y clientes. El comercio cooperativo tiene como objetivo mover el negocio de la producción y la venta hacia la integración de diferentes empresas. El comercio cooperativo corre a cargo principal de las empresas comerciales de las cooperativas de consumo. Esta forma de comercio se encarga en lo fundamental de suministrar artículos industriales a la población rural y efectúa los acopios de productos agrícolas para revenderlos. Pertenece al sistema de comercio estatal y cooperativo las empresas de alimentación pública, como por ejemplo las fábricas de cocina, los comedores, restaurantes, cafeterías, etc. El comercio estatal y cooperativo constituyen el mercado organizado. Además, existe el mercado no organizado en forma de comercio coljosiano. Comercio coljosiano. El comercio es una de las formas de comercio que se realizan los excedentes de su producción agrícola, después de cumplir sus obligaciones ante el Estado y satisfacer sus necesidades de producción y personales. La necesidad de este comercio es consecuencia de que el Estado no compra a los coljoses toda la producción de mercancías, sino únicamente la parte fundamental de las mismas.
El comercio coljosiano corre a cargo de los coljoses y los coljosianos, que venden los productos excedentes a la población a los precios que rigen en el mercado, por la acción de la oferta y la demanda. Sin embargo, el nivel de estos precios se halla bajo el influjo económico del comercio estatal y cooperativo. A medida que crece el comercio estatal y cooperativo, se reduce la importancia del mercado no organizado. Los precios al por menor y los gastos de circulación en el comercio. Los precios al por menor. El precio al por menor es un precio de un bien cuando se vende individualmente o en pequeñas cantidades directamente al consumidor, o el precio al que se venden los productos o servicios a los consumidores finales, normalmente en comercios de pequeña y mediana dimensión. A las dos formas de mercados existentes en el socialismo corresponden dos tipos de precios al por menor y los del mercado organizado y los del no organizado. Son precios del mercado organizado los que rigen el comercio al por menor en la industria y las organizaciones comerciales. Los precios al por menor en las empresas comerciales estatales y cooperativas y los precios de acopio de la producción mercantil de los coljoses y los coljosianos. Precios estatales al por menor. Los precios que rigen a la venta de artículos industriales y alimenticios del Estado a la población son los que predominan en el sistema de comercio socialista. Se fijan en forma planificada por el Estado para cada clase de mercancía. La mayor parte de las mercancías industriales tienen precios fijos y únicos para toda la Unión Soviética, mientras que algunos víveres tienen precios distintos que dependen de la zona y la estación del año. Los precios al por mayor del mercado organizado no están supeditados a fluctuaciones espontáneas, solo cambian en la proporción, en el sentido y en la época en la que estime necesario el Estado para la solución de problemas de política económica. El Estado no fija los precios arbitrariamente, sino que tiene en cuenta el valor de las mercancías. El comercio exterior. El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país. Esto es la parte interesada en trasladar productos se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. El comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, tanto de control de los productos como ser sanitarios, de seguridad, como procedimientos, como ser trámites burocráticos, registros, etcétera, y de tributación como ser impuestos y aranceles. El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. El concepto que engloba el comercio exterior de todos los países es el del comercio internacional. El comercio exterior permite aprovechar las ventajas que ofrece la División Internacional del Trabajo en los países capitalistas. El comercio exterior corre a cargo en lo fundamental de los monopolios capitalistas. En los países socialistas, es el Estado quien se ocupa del comercio exterior. El poder soviético instituyó en uno de sus primeros decretos el monopolio estatal del comercio exterior. El monopolio del comercio exterior. El monopolio del comercio exterior significa que el Estado efectúa todas las operaciones de importación y exportación de mercancías. El monopolio de comercio exterior asegura la independencia económica del país socialista respecto al mundo capitalista, salvaguardando el mercado interior contra el capital extranjero. Al mismo tiempo, el monopolio del comercio exterior sirve de instrumento de colaboración económica con los demás países del sistema socialista mundial. Características del comercio exterior. Por definición, se trata de un comercio fuera de las fronteras del país, que puede comercializar con una o más naciones. Los países que comercializan tienen economías abiertas y permiten las transacciones con otros países, o al menos tienen acuerdos de comercio exterior con algún país en particular. Suelen estar sujetas a una normativa especial de control, procesos, tributos, etc. Los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen suscribir acuerdos o convenios comerciales que buscan facilitar los procesos de intercambio. La entrada o salida de productos genera un flujo de divisas. Cuando los países que comercializan tienen distintas monedas, el valor de la divisa con respecto a la moneda local se refleja en el tipo de cambio. Usualmente existe un organismo público encargado de controlar la entrada y salida de bienes de un país. Este organismo se llama aduana y esta se
encarga de controlar los flujos de entrada y salida de bienes a través de la frontera y de la aplicación de impuestos que determine la ley. Ventajas y desventajas del comercio exterior. Una de las mayores ventajas del comercio exterior es la posibilidad de que las personas y empresas puedan acceder a bienes y servicios, incluyendo insumos, más variados y más baratos. En efecto, el comercio exterior impulsa la competencia entre distintos países que cuentan con una disponibilidad de recursos diferentes. Lo anterior permite que las personas puedan acceder a bienes que no se producen localmente en los mismos bienes locales, pero a un precio reducido. El comercio exterior permite también completar a la producción interna cuando ésta es insuficiente para poder satisfacer la demanda local. El comercio exterior impulsa la eficiencia, ya que permite que los países aprovechen sus ventajas comparativas tanto en recursos como en tecnología o ubicación. Sin embargo, el comercio exterior puede ser perjudicial para las empresas locales menos eficientes. En efecto, la mayor competencia en las empresas de otros países puede presionar a la salida de las empresas locales que no son capaces de adaptarse y atraer las preferencias de los clientes. No obstante, esto no es perjudicial para el consumidor ni para la sociedad en general. De hecho, este es el objetivo del libre mercado: promover la competencia para que solo los más eficientes puedan quedar y satisfacer de la mejor forma posible la demanda de los consumidores. Bueno, gracias, Lisa. Hemos terminado con la exposición. Ok. Gracias, grupo 6. ¿Sí? Entonces, para hacer el control de lectura, vamos a hacer un resumen. Este es el grupo 6 y cuestionario elaboró el grupo 1, ¿correcto? A cargo de Pierola. Ya. Entonces, para hacer el control del cuestionario, vamos a hacer un resumen, bueno, no un resumen, vamos a hacer cada tema en una hojita, así como un cuadro sinóptico nada más del tema, y vamos a hacer los grupos impares, van a trabajar el capítulo 2, el capítulo 13, y los grupos pares el capítulo 12. Entonces, capítulos pares, los grupos pares trabajan el capítulo 12 y los grupos impares el capítulo 13. ¿Listo? Es un cuadro sinóptico que tenemos que hacer el resumen de todo el capítulo, solo las partes más importantes. Es un cuadro simplemente como en una hoja, nada más, nada se tiene que entregar. ¿Quiénes van a entregar? Cualquiera del grupo, no vamos a designar ahora. Y solamente están excluidos el grupo 6 y el grupo 1 que no tienen que hacer este resumen. Entregamos, no sé a qué hora quieren entregar. Podemos entregar a las 8, ¿está bien? Sí, licenciada, está bien. Sí, está bien, dice. Ya, a las 20:00. Listo. Ahora vamos a ver hoy vamos a ver las notas y vamos a ver también que se llama, si ustedes quieren revisar sus exámenes, hoy día es el día, hemos dicho, ¿no es cierto? Notas, aquí tenemos notas. Hola, miércoles. Ahí está. Entonces, el grupo 1, Pierola Mercado, Anthony Carlos, las prácticas 35, las prácticas eran sobre 40, ¿sí? Y el examen era sobre 60. Entonces, el examen 33, primer parcial, nota final, la suma de la práctica más el examen, 67. Equilea, 70, Felipe Ignacio, 75, Rojas Domínguez, 70. Grupo 2, Canelas Morales Giovanni, 35, Culcahuanca, 34, Choque Gómez, 37, Ibarra Canaví, ay, perdón, un minutito, espérenme un minutito que no se debe estar, se ve.
Ay, pensé que no se veía. Es que está con los decimales. Seguramente por decimales no ha sumado eso antes. ¿Sí? Debe ser, debe haber ahí un coma 5 y entonces no ha redondeado. A ver, vamos a aumentar un poquito más esto. No veo muy bien. Cuando estoy en esa pizarrita. Ahí estamos. Entonces estamos con el grupo 2. El grupo 2, Canelas 35, Pulcahuanca 34, Choque Gómez 37, Ibarra 39, Vilca Mariscal 52, Cruz Quispe Benito 31. Grupo 3. El grupo 3, estamos con Gómez Jiménez 52, Halcón Lisset 33, Felipe Mamani 45, Gabriel Jiménez 43, Segarra Sosnávar Miguel Ángel 34, Grupo 4, Andia García 29, Astoraique Córdoba 37, Corrales Pérez Rodrigo 31. Gandarillas García Danae 36, Mamani Quispe 39, Grupo 5, Bracamonte Galindo 37, Espinosa Romero 45, Ochoa Peñafiel 37, Villa Choque Omar 56, Aguilar Rojas Vladimir 17, Beizaga Delgadillo Alan 42, Meneses Terrazas 42, Santibáñez Lizarazu 53, Verastegui Ponce 35, Victoria Medina 40, Magne Gutiérrez Leonel 57, Cardoso Claros 24, Condori Cuti 46, Covarrubias Cosi 62, Nogales Rocha Efraín 45, Grupo 8, Montaño Vascopé Javier 51, Claros Flores 40, Mendoza Fuentes 18, Suárez Cabinas 26, Belis Hinojosa Dismar 31, Bueno Lozada 38, Coca Caizari 15, González Tapia 42, Herrera Vallejos 35, nos falta creo el grupo 10 nomás. Y los que no tienen grupo. Un minutito. Barrios Vidaurre, perdón. 32, Cepeda Coca 16, González Velarde 13, Saavedra Albarracín 30, Aguilar Álvarez Jimmy 15, Fernández José Enrique 21 y Siles Laura Cristian 17. Esas son las notas del primer parcial. Entonces ahí están los trabajos prácticos, igual están las notas de trabajos prácticos que han presentado, los cuestionarios, las calificaciones por las presentaciones, los que han expuesto, y han hecho el marco conceptual, han hecho un marco teórico, han hecho un resumen. Todas las presentaciones que han hecho ahí están valuadas sobre 40 puntos. El examen sí es sobre 60 puntos. Entonces, esa es la manera. Ahora sí, los que quieran revisar sus exámenes o alguna nota que tengan, alguna duda o consulta al respecto primero.
Ingeniera, buenas tardes. Tenía una consulta. Yo soy del Sí. grupo 5 y me puso en el último de la lista. Aguilar, ¿estás en el Álvarez, grupo 5? sí, A ver, me fijo. Es que creo que era es tu apellido. 4, 5. Aguilar Rojas Vladimir, ¿sí? ese no soy yo, Inge. ¿No? Álvarez. Este es el ultimito. Aguilar Álvarez Jimmy. Sí, Inge. Tú no estás, o sea, en el grupo 5 no es, a ver, yo tengo, espérame, el grupo 5 ya expuesto, ¿no es cierto? Correcto, casi la anterior clase, antes del examen. Dame un minuto. Han expuesto Andrés, porque los tengo por nombres, a ver un ratito. Ahí sí creo que me he equivocado. Andrés, sí, después Jimmy, Kevin, Natalie y Omar. No, aquí me he equivocado, ¿no? Ok. Ya, Jimmy, eso era lo que no entendía. ¿Qué había pasado? Ya. Ahora sí, ya me he dado cuenta cuál es el error. Aquí entonces eres tú. Corregimos sobre la marcha porque me voy a olvidar de cuál era el caso. Control X. Control V. Ese eres tú, ¿cierto? Ahora sí. Sí, Inge. Trasladada tu nota. Y no sabía cuál era, cómo era el error. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Soy de Edison Adelante. del grupo. Dígame. En la segunda columna del cuestionario, más o menos, tenemos 0. Eso quería Grupo preguntarle. 10. Sí. No han elaborado el cuestionario, el grupo 10. ¿Cuál cuestionario? Del grupo 5. Yo Pero tengo le aquí. entregamos. Pero Inge luego nos dijo que podíamos rehacer. Ay, 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 ay. No sé No si se me recuerda. Y le mandamos. ¿Me han mandado tarde? Seguramente, porque aquí tengo grupo 10, no elaboró cuestionario. No en mis No sé. apuntes. Si luego cuando hablamos nos dijo de que podríamos hacer lo que los demás estaban haciendo, él no se acuerda si eras de Zoom, me va a comentar algo así, le enviamos. Ya. Sí, tenían que elaborar el cuestionario y no hicieron, ¿no es cierto? Porque no Sí, les había dicho, por eso está ahí con 0, ¿sí? sí, exacto. Sí, corregimos eso. Sí, es que yo tengo en mis apuntes, o sea, quienes deben elaborar el cuestionario y ustedes ahí están, no elaboraron cuestionario. Por eso están con 0. Ok. ¿Alguien más? Ingeniera, quisiera ver mi examen, por favor. Claro que sí. Dame un minutito para que te voy a poner en mi lista para poner Carolina, ¿no es cierto? Gómez. Sí. Voy a hacer mi listita para buscar los exámenes. La primera vas a hacer. ¿Algún reclamo más de las prácticas? Ingeniera, disculpe, quisiera saber cuánto tengo. Mi internet estaba lento y no logré escuchar. ¿Qué grupo eres? ¿En qué grupo estás? Grupo 3. Grupo 3. Ahora vamos a ver. Ya está bien, ingeniera, gracias. Ok. ¿Alguien más?
Disculpe, ingeniera, ¿podría ver mi examen yo igual, por favor? Claro que sí. Ahorita anoto tu nombrecito un ratito. Jessica Belén, ¿no es cierto? Astora, ya. Yo igual quisiera ver mi examen, por favor, ingeniero. Ya. Cristian Laura, ¿no es cierto? Siles. Sí, Ya. ¿Alguien más? Para que empecemos. Ochoa. Si me dicen qué grupo está, se lo puedo ver, pero si no, es difícil que ahorita yo busque dónde está usted. Las casillas vacías es porque no han dado examen, o sea, porque no han entregado el examen si es que tiene alguna casilla vacía, pero después están todos los grupos, ¿sí? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, dígame. En el grupo 5 creo que hay una casilla vacía. Si no me equivoco, parece que es del mapa mental. A ver, vamos a ver. ¿Grupo 5? Sí, por favor. Creo que sí. A ver, voy a revisar. 9 y 8, 17, 17 más 7. A ver. 9, 8 más 9 más 7. 24. De cualquier manera lo está sumando, creo aquí, ¿no? Ya, reviso eso, por favor. Voy a revisar todavía las prácticas, pero de cualquier manera debería estar sumando, ¿sí? Creo que aquí me he equivocado en alguna sumatoria. Sí. Ya, tengo que revisar mis fórmulas de la hoja nomás. Está bien, licenciada, por favor. Y voy a revisar. Grupo jueves. Habíamos dicho primero Carolina Gómez, ¿no? Sí, ingeniera. Y ahorita voy a buscar su examen todavía. Bracamonte.